Buenas noches, Santo Domingo. Buenos días, Barcelona. Hoy la Fundación Edward Pan se viste de gala con el número 17 de sus diálogos transversales, que como cada miércoles dedicamos a temas que tienen que ver con la cultura dominicana y con la cultura universal. Diálogos que tienen que ver con el país y con la región del Caribe. Hoy estamos felices porque tenemos a dos grandes amigos que son investigadores muy acuciosos y muy dedicados a su labor y a su pasión, que es la fotografía. Tenemos en primer lugar a Andrea Parga, que es de Venezuela, pero está actualmente viviendo en Barcelona, en España, y que ha hecho un esfuerzo extraordinario para estar con nosotros porque en Barcelona es la 1 de la madrugada y ha tenido que dormir una siestecita para estar con nosotros y no perderse este encuentro maravilloso. Y Carlos Acero, bueno, que con esa dinámica que lo caracteriza cuando se involucra en un tema, mejor es frenarlo y ver qué pasa, porque si no, tú te vas llevando de su entusiasmo y no sabemos hasta dónde podemos conquistar el Himalaya o cualquiera de esas montañas enormes, ¿no? Y vamos a disfrutar este espacio. Quería presentarles, en primer lugar, a Andrea Parga. Es egresada como arquitecta de la Universidad Central de Venezuela. Hizo un doctorado en arquitectura, específicamente en proyectos arquitectónicos por la Universidad Politécnica de Cataluña. En 2016 realizó una estancia de investigación en Columbia University con nada más y nada menos que Kenneth Frampton, que para los arquitectos sabemos que es una de las figuras emblemáticas del pensamiento de la arquitectura contemporánea. Y también hizo estudios en el Centro Internacional de la Fotografía en Nueva York. Es miembro del grupo de investigación 4Plus de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Ha realizado estancias de investigación en nuestro país, en la Universidad Nacional Puerto Rico Jureña y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, el recinto Río Piedras, San Juan. Recibió el premio Axis a la excelencia en diseño como profesora de proyectos arquitectónicos en el año 2000. Ejerce como arquitecta en Barcelona, de hecho con una carrera bastante dinámica como proyectista. Es profesora asociada de la Universidad Politécnica de Cataluña y trabaja en unidades de formación sobre la comunicación visual en los procesos de proyectos de ciudad, arquitectura y diseño industrial a través del dibujo y la fotografía. Y nos acompaña Carlos Acero Ruiz, que es artista visual, crítico de arte y curador, profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
y en la Escuela de Diseño de Altos de Chabón. Egresó cum laude de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Estudió artes plásticas en la Universidad APEC. Posee un máster en arte actual, análisis y gestión en la Universidad de Barcelona y una especialización en pedagogía por la Pucamaima. Es director del Centro de la Imagen de Santo Domingo, institución con la cual estamos compartiendo este evento porque se realiza precisamente el mes de la fotografía y los fotógrafos están en su mes ideal, donde hay muchísimas actividades que ya Carlos tendrá la oportunidad de compartirlo con nosotros. También ha sido director artístico y curador del Festival Internacional de Fotografía y Video Fotoimagen desde el año 2007. Es miembro y pasado vicepresidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y miembro del ICOM, el Consejo Internacional de Museos. Ha sido jurado de concursos y bienales nacionales de arte. Fue curador invitado de la Bienal de Karachi en Pakistán en 2017. Como artista ha participado en exposiciones nacionales e internacionales. Así que bienvenidos a ambos. Estamos aquí todos felices por tenerlos y vamos a ver si iniciamos con Andrea. Andrea, ¿qué te parece si comienzas a compartir tus investigaciones con nosotros? Bienvenida. Bueno, muy buenas noches por aquí. Un poquito más temprano por allí. Agradecer de poder estar compartiendo este rato con vosotros. Encantadísima por la invitación, encantadísima por la insistencia, por formar parte de este equipo, de tener diálogo con Carlos, contigo, José Enrique. Y bueno, vamos un poco a iniciar un recorrido por la fotografía, ¿no? Un poco cuando lo comentábamos con José Enrique, cuando ideábamos un poco el conversatorio, hablábamos desde siempre, desde el inicio, ¿no? De las narrativas fotográficas. Y con aquella idea de decir, bueno, esa fotografía como documento que registra los valores arquitectónicos, ¿no? Y un poco con la visión desde la ciudad, ¿no? Ahora que estamos diciendo la ciudad en un clic, ¿no? Tuve la suerte en el año 2018 de estar allí y vamos a decir como una de las etapas de los proyectos de investigación en los que he participado, porque vamos a decir que este es un trabajo que lleva varios años en curso, ¿no? En el 2014 se inició desde la Escuela de Arquitectura de Barcelona, en el Grupo FOR, liderado por la profesora Cristina Gastón, y ha tenido continuidad en una segunda parte. Vamos a decir que el primero fue de recuperación y difusión de todo ese material en América Latina, específicamente, pues yo me centré en trabajar en el Caribe, y a posterior, en el año 2017, que continúa hasta estos días, hasta el 20, es la geolocalización y la parte comparativa entre el material que se ha ido consiguiendo, ¿no? Se cuenta con una plataforma y todo eso ha ido teniendo como derivas, ¿no? O de los investigadores que hemos estado en las diferentes ciudades y en los diferentes archivos. Como les decía, y fue cuando nos conocimos, cuando estuve allí, que tuve la suerte de trabajar en la escuela, en un taller con los alumnos. Vamos a decir que entonces presento un trabajo que es una visión desde fuera, pero hecha in situ, ¿no? O sea, que vamos a decir que es como una buena combinación, ¿no? De este material. Tuve la suerte de que desde la dirección del Archivo General de la Nación se nos facilitó toda la documentación y bueno, tendremos una segunda parte que será en San Juan, Puerto Rico, que he tenido también la suerte de estar allí. Vengo de regresar, de dar clases, de estar como profesora invitada y de trabajar en el archivo, porque estos dos proyectos han podido tener continuidad en Acupura, en el Archivo de Arquitectura y Construcción de Puerto Rico. Esto Andrea, que recuerdas que cuando te invité precisamente estabas en San Juan y era más fácil por el horario y de repente te mudaste de nuevo a Barcelona. Exactamente, Ahí o se sea, nos ha fue complicado un justamente poco. en el momento de casi estaba viniendo, que todo coincidía y de repente yo digo, uy, si allí es la una, ¿no? Pero Exacto. bueno, no, mira, encantadísima, Qué bueno, encantadísima. qué bien. Y bueno, y esto lo comentaba bueno, pues con quien también nos apoya desde allí, desde San Juan, que es
Mayra Jiménez Montano, la decana de la escuela, y que, bueno, en una incansable labor de atención a esta investigación, lo que es la arquitectura moderna en el Caribe. Entonces, sin más, bueno, pues comienzo y les doy un poco la idea de lo que vamos a compartir, ¿no? Porque más de que uno pues esté hablando con esta serie de imágenes seguidas, vamos a ver desde qué mira lo vamos a apuntar, ¿no? Les comentaba ahora a ustedes que estas dos partes, la primera en Santo Domingo, vamos a trabajar con el fotógrafo Conrado y vamos a ver 3 obras, 2 de Guillermo González y El Mercado Modelo de Gassón. Pero la segunda parte, vamos a decir que se invierten los papeles, vamos a trabajar con una única obra de arquitectura y en la mira de tres fotógrafos. Un poco con esto, la idea es hacer un recorrido, un itinerario por lo que son las diferentes visiones de los diferentes fotógrafos, las diferentes narrativas fotográficas y lo que nos daría con ello una visión completa de una única obra. Eso lo veremos sobre todo con el Caribe Hilton de San Juan, ¿no? Que no tendremos un solo perfil, sino que la iremos conociendo en su derredor gracias al trabajo de muchos fotógrafos, ¿no? Sin más, comienzo con el trabajo, ya les digo, lo vamos a ir viendo por partes, porque vamos a decir que se han montado, no se han visto, tuvimos la oportunidad de tener las imágenes sueltas, halladas en láminas, halladas en el archivo, en libros, pero al final lo que se hizo fue combinarlas. Entonces un poco más que verlas una a una, lo que vamos a ir viendo son láminas, y estas láminas nos van a ir dando las narrativas que hemos comentado desde el principio, ¿no? Comenzaremos con bueno, Conrado, fotógrafo, como les decía, y el Hotel Jaragua, y damos inicio pues a la primera, vamos a decir, a la primera serie, ¿no? Vamos a ir viendo esta serie en plan como si fueran unos pequeños cortometrajes, ¿no? Que nos dan el paseo a través de las obras, ¿no? El trabajo fue muy grato, en el sentido de que al principio, pues bueno, teníamos sin más una serie de imágenes que poco a poco por puntos en común íbamos formando pares, ¿no? Entonces se iban formando láminas que eran independientes, láminas sueltas que después de que cada uno de estos pares se conformaban, terminaban entre ellas formando series continuas. Entonces un poco es como el recorrido a través del hotel, pero en diferentes secuencias, ¿no? Es un paseo a través de las fotografías. La suerte de esto, claro, es contar con una gran cantidad de material, que es lo que permite hacer la selección y permite ordenarlas. Entonces vamos a decir que estamos conociendo un poco lo que es la obra de la arquitectura y sus valores a través del trabajo con la fotografía, porque realmente es un poco estudiar la composición de cada una de estas láminas para luego combinarlas y entre sí formar estas series, ¿no? Fíjense que hay un poco de todo, ¿no? Un poco la introducción que nos lleva por el vestíbulo del hotel, y lo que vamos a ver en ambos casos, tanto en Santo Domingo como en como en San Juan, son fotografías de los edificios en construcción, ¿no? Que probablemente en este caso sí corresponden al trabajo de Conrado, pero que en el otro nos dan una visión de lo que sería el mantener esa cámara fija que iba haciendo fotografías en obra día a día y nos va a dar todo el proceso. Lo veremos a modo muy rápido, pero iremos viendo casi como una secuencia de lo que sería la construcción, ¿no? Las imágenes son magníficas, en el sentido que desde el principio pues ya nos dan idea de la volumetría de lo que es la arquitectura, ¿no? Y de cómo se va conformando. Y aquí lo bueno en el hotel, pues eso, que tenemos el seguimiento a toda la obra desde el comienzo. Tanto así, el seguimiento viene inclusive también con las fotografías de las maquetas. Incluso a día de hoy, lo que se está haciendo en Acupur es un poco eso, o sea, es el reconocimiento de toda la fotografía, pero desde lo que es la representación arquitectónica en los modelos, ¿no? Entonces hay también un material bastante copioso, ¿no? Como para formar narrativas en este sentido. Fíjense un poco el paseo que vamos dando a través de estas imágenes, de todo lo que es los diferentes tipos de imágenes, diferentes espacios del hotel.
Las series son magníficas desde el exterior y ahora vamos a verlas también desde dentro, ¿no? Pero un poco fíjense, siempre hay como un punto en común que hace la unión, ¿no? En estos pares o en estas parejas de imágenes. Y que, por ejemplo, en esta, que prácticamente uno pudiera imaginarse, o en varias que vamos a ver, que son una sola imagen formada en dos y realmente son dos imágenes que coinciden por sí, que casi pareciera que fuera una sola panorámica, ¿no? Del edificio. En este caso, lo que les comentaba antes, que hemos tenido la suerte también de tener la serie de las fotografías de interior y también poder ir recorriendo los espacios internos y ver la ciudad, ¿no? El clic de la ciudad desde los espacios del hotel, ¿no? En muchos de los casos también es interesante no solamente reconocer ese primer término, sino también un poco ir viendo lo que pasa detrás, ¿no? Lo que nos va dando pista del contexto de cada una de las obras. Aquí ya sé, por ser el hotel, pues un poco estaría el reportaje de las habitaciones. En el caso ahora tenemos les decía, el modelo por el arquitecto Gassón, que es maravilloso y en el sentido también de que aquí las fotografías de la obra y de la construcción son las que nos dan esa pista o esa idea de ciudad, ¿no? Ahora, aquí lo tenemos en un primer término, tenemos las fotografías de la obra, que han seguido un poco también el mismo orden de las que hemos visto con anterioridad, pero fíjense cómo se empieza a vislumbrar un poco lo que sería el contexto, ¿no? Que es lo que siempre hemos insistido en cada uno de los proyectos, ¿no? Que no solamente estamos viendo la fotografía en sí, los edificios en sí, sino que el valor y el reconocimiento de la arquitectura viene por su entorno próximo. Y que en la mayoría de los casos, fíjense que no solamente aquí estamos viendo en obra del mercado, sino un poco esa pista de lo cotidiano, de lo habitual que se consigue en la ciudad, ¿no? El funcionamiento interno. Y un poco unas fotografías pues más de primer plano de lo que sería el mercado. Otra maravillosa obra, muy conocida, el edificio Copelo de Guillermo González y bueno, pues bajo el registro nuevamente de Conrado, ¿no? Otra vez el edificio en obra, pero más que el edificio en obra aquí, bueno, es maravilloso ver el andamiaje, los ritmos que se generan aquí en este edificio en la esquina, pero yo creo que bien curioso o bien interesante, por lo menos desde el punto de vista nuestro, es ese estar en la ciudad, es ese reconocer ese emplazamiento, ¿no? Y el ver un poco cómo funciona la calle y cómo se incorpora el edificio, ¿no? El edificio ya una vez acabado. Y un poco lo que sucede en el interior. Esta foto es bien conocida y es bien icónica del edificio y del propio fotógrafo, ¿no? Entonces, un poco, bueno, pues fueron las series que se trabajaron en prácticamente 2 semanas con los alumnos, ¿no? Cada uno se centró, pues, en la parte que más le interesaba, la parte más de espacios exteriores, de contacto con la ciudad o de la parte interna de los edificios. Ellos igualmente escogieron entre el hotel, el mercado y este edificio, que las fotografías eran menos, pero no por ello menos significativas y valiosas, ¿no? Entonces, de esta escalera y juego, ¿no? Con los bloques de cristal, vamos a pasar entonces a la segunda parte y ver una comparativa, ¿no? Con lo que es la fotografía en Santo Domingo con el trabajo de fotógrafos en San Juan, ¿no? Entonces vamos a irnos a un segundo documento. Este segundo documento lo vamos a compartir. Andrea, ¿me oyes? Sí. Sí, buenas noches. Quería saber, ¿tus estudiantes fueron contigo al archivo o conseguiste la documentación en el archivo y luego la compartiste en el taller en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña? Sí, lo bueno de haber tenido tanto tiempo en San Juan, estuvimos con Anabela Cordero. Anabela Cordero fue el personaje clave, fue la persona que allí se encargó como de unir, ¿no? A todos los que hoy somos amigos
Y entonces, por ejemplo, hicimos una visita previa, ella y yo, al archivo. Allí tuvimos las puertas abiertas, fueron varios días de selección y de tal, y ya llegamos con ese material, vamos a decirlo, hicimos la reproducción, porque ellos allí pues te dan el material en CD, y teníamos fueron 3, o sea, teníamos un material bien, bien importante, y fue reproducir. Lo que hicimos fue imprimirlo, lo imprimimos en papel, porque esto es bastante importante, ¿no? La hora de funcionar el taller fue así. Se imprimió, se hicieron como una especie de diapos en pequeñito, con la idea de presentarlas. Pues hicimos la disposición de lo que eran las aulas con los chicos allí, pues fue darles a ellos el material, todo, vamos a decir, sin ningún tipo de orden, para el reconocimiento. Eso sí, estaban, vamos a decir, por cada una de las obras. Teníamos todo el panorama de cada una de ellas, y entonces ellos era tener foto por foto y reconociendo la composición de imagen por imagen. Están haciendo una especie, un poco como tu trabajo, ¿no? O sea, de curaduría, de entenderlo, de ir viendo cómo se ordena, ir formando los pares, ir formando las series. Y claro, lo bonito de esto era ir desde la unidad, la pareja y la serie, pero luego, así como lo hemos visto ahora ordenado en todo este documento, también fue ver la relación de que una vez que cada uno de ellos tenían sus series, cómo se enlazaban o se vinculaban unos con otros, ¿no? Entonces era un trabajo que primero era individual, luego en grupos pequeños, pero luego acabó trabajando todo el equipo en conjunto, ¿no? Claro, o sea, que fue una creación también... colectiva. Exactamente, Y me encanta exactamente. la idea cómo crearon esos dípticos. Yo había visto el documento cuando tú viniste acá y se colgó eso en la plataforma, pero no entendí el concepto, y ahora agradezco mucho que nos informes cómo fue, porque realmente fue una dinámica interesante para hacer esa creación colectiva. Sí, sí, vamos a decir que lo bueno de eso también fue que la idea desde el principio era, no estaba pensado para exposición en pared, sino que siempre desde el primer momento era como decir, vamos a formar un cuadernillo. Vamos a formar un cuadernillo, y entonces sí, siempre teníamos que tener idea un poco de qué sigue a qué, de qué se relaciona con qué, siempre intentando ver los puntos, o sea, el punto de unión o los puntos comunes era la arquitectura, ¿no? Decíamos, bueno, estamos trabajando con fotografías muy valiosas, con documentos que son muy buenos, pero ¿qué reconocemos nosotros como arquitectos en estos documentos, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos con José Enrique, ¿no? Que a la final nos está uniendo hoy este tema y un poco la celebración de este mes de la fotografía desde los valores que desde ella se trabajan, ¿no? En nuestro caso, pues es la ciudad y la arquitectura, ¿no? Y bueno, los chicos quedaron encantados, nosotros también, y bueno, un poco es la idea, ¿no? Del material. Y bueno, un poco lo que vamos a ver en el que sigue, Carlos, en el que sigue, mira, vamos a compartir aquí, y es un poco lo mismo, ¿no? Fíjense que precisamente con esta idea de enlace, comenzaríamos aquí yo les decía, habíamos cerrado con una vista interior de esta escalera, con pared acristalada, y aquí, pues bueno, vamos a iniciar la visualización con la escalera principal del hotel. Estamos en el Caribe Hilton, o sea, nos hemos metido de lleno a ver y a compartir. Estamos con un mural de Julio Rosado del Valle, un artista conocido de allí, y una primera serie que no será introductoria, porque como les decía en el otro caso, siempre hemos ido de la mano de la mirada y de los ojos de Conrado. En este caso, vamos a ver una sola obra, que es el Caribe Hilton, que está en San Juan, pero con la mirada mayoritariamente de Rastoller, un fotógrafo que viene desde fuera, recorrió la isla, porque hay registro en su archivo, en la página de esto, de diferentes puntos, diferentes obras a lo largo de toda de todo ese recorrido que en algún momento realizó, pero uno de los mayores trabajos que hizo fue con el Caribe Hilton. Entonces esta primera serie la he escogido por eso, porque hemos ido de interior a interior, y ahora poco a poco vamos a ir dando pistas de ciudad, ¿no? Entonces fíjense un poco los espacios increíbles y magníficos del hotel en esta ¿En qué primera serie, ¿no? Donde se ve año esa se escalera construyó el Caribe principal. Hilton? ¿En qué año se Sí, construyó el Caribe Hilton? esto se acabó a las finales de los 50. Los finales de los 50, ya está en pie. Bueno,
y estuvo en funcionamiento. Vamos a decir que fue el primero vamos a decir, de toda esa cadena de los Hilton que estaba fuera de los propios Estados Unidos, aunque San Juan pues también forma parte, ¿no? Y fue una obra muy celebrada, y se le puso pues eso, bastante hincapié en el sentido en el sentido de la fotografía, de la imagen y de la difusión de esta arquitectura que se estaba haciendo. Se hizo un concurso y es muy curioso porque el concurso lo ganó a los arquitectos que finalmente lo ganaron. Después compartieron, lo que lo vamos a ver ahora más adelante, con Klum, que era otro de los arquitectos de la isla, con el diseño de los vestidos. Pero esto lo veremos ahora en la serie, ¿no? Esto es a modo introductorio con parte de lo que sería la planta baja, ¿no? Una planta muy rica de la incorporación al lugar y de los espacios que nos ofrece, ¿no? De que siempre está esa idea de la visual hacia el exterior, con los espacios que también así lo permiten, ¿no? Entonces tenemos aquí la presentación. Hotel Caribe Hilton Internacional para aquel momento, los arquitectos Toro Ferrer, y en este caso se les unía al equipo, trabajaron 3, Toro Ferrer y Torregrosa, que fueron los ganadores del concurso. Y un poco ese recorrido se presenta la serie inicial con este trabajo de Stoller, porque fue el que dio el mayor registro, pero fíjense que ahora tenemos el recorrido se inicia desde la ciudad con imágenes del emplazamiento en origen, del emplazamiento en vacío, ¿no? Y de obras que, vamos a decir, estaban cerca, ¿no? Fíjense, estas sí son fotografías conseguidas. Vamos a decir que aquí la base, como les decía, es ACUPU, el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, pero también lo que serían las fotografías de fotoperiodismo, que vamos a ver 2, pertenecen a la colección de periódico El Mundo. Este archivo también está en la Universidad de Puerto Rico, pero vamos a decir que está centralizado en la biblioteca, donde hay parte que se dedica a los estudios del Caribe, ¿no? Entonces ya se consiguen este tipo de imágenes que son un poco más generales, ¿no? Esta nos da pues esta vista a vuelo de pájaro del emplazamiento donde estaría el hotel, ¿no? Estas magníficas vistas aéreas. Vamos a decir que aquí esto es Puerta de Tierra, en Condado, y un poco siempre esta pequeña fortaleza que nos va a dar la pista. Vamos a decir que vamos a tener como 2 puntos claves, ¿no? Lo que es el fuerte y lo que es el hotel. Existe otro hotel para aquel momento, que era el Normandie. Y entonces justamente en este punto intermedio es donde se va a emplazar el Caribe Hilton, ¿no? Inclusive vamos a ver cómo se adaptaron obras para generar una segunda playa, ¿no? Lo que serían para tener los 2 frentes del hotel abrazados por el mar. El clic de ciudad con una vista aérea, muy pequeñito. Aquí detrás estamos viendo el emplazamiento, en este caso, con el Hotel Normandie. Vamos a ir viendo poco a poco cómo crecen las obras del hotel, ¿no? Es importante siempre como ir viendo esta línea de relación, porque en las fotografías, aunque son pocas las que se ven en general, siempre hay como esa unión, esa vista en línea de esta parte de San Juan, ¿no? Con estos hoteles, ¿no? Entonces esto es lo que les comentaba yo al principio, que así como tenemos esa serie de las fotografías que se toman al objeto arquitectónico en sí, vamos a ver aquí una especie de mini película a través de este corto de imágenes en sucesión de cuando se realizó la obra, ¿no? Entonces aquí tenemos otro tipo de narrativa fotográfica, una narrativa un poco más técnica o de registro de la construcción del edificio, ¿no? Y cómo iba creciendo. Fíjense que aquí estamos un poco ubicados en el fuerte, viendo de cara a lo que sería el hotel. Aquí me he pasado, pero bueno, esto un poco vamos a ir viendo como una seguidilla que va a ir viendo en los 2 sentidos, ¿no? Hacia el hotel y hacia el mar. Y cómo en medio se van dando las obras, ¿no? Casi, bueno, es para ver en silencio cómo va apareciendo. Hemos tenido la suerte de estaban en las oficinas del hotel, tenían el resguardo de estos archivos.
y que por una serie de, bueno, se hicieron como varios trámites para poder obtenerlas y al final hemos tenido pues toda la suerte de tener la secuencia completa de las obras del hotel, ¿no? Un poco por la idea, ¿no? De los diferentes, vamos a decir, valores que nos transmite la fotografía, en este caso, ¿no? De registro documental de la obra en construcción, ¿no? Desde el emplazamiento justo desde el principio. Que ya se va viendo un poco. Ujú. Ujú. Es por esta fachada, donde aquí ya les comentaba un poco también todos los trabajos a nivel de emplazamiento, que se adaptó esta playa, en el sentido de que por esta fachada también existiera pues un poco el tema del mar, ¿no? Adaptado a todo, vamos a decir que todo el derredor, por esta cara, era el agua. Un poco aquí ya reconocemos imágenes que estamos como acostumbrados, ¿no? Las tenemos en la retina y reconocemos el hotel. Y entonces es aquí cuando vamos a ver un poco esta misma, si nos quedamos con el recuerdo de esta, vamos a ver luego, por ejemplo, un fotógrafo importantísimo, vamos a decir aquí, la comparativa estaría entre Ezra Stoller y Francisco Bando, un fotógrafo muy importante de la isla que también pues, tomó registro de este edificio y de hecho una de sus fotos sale bueno, vamos a decir que es un recorrido tanto en los libros como en las fotografías del momento, ¿no? Entonces era el Stoller que hacía este registro para tanto el libro que aparece allí como las fotografías de fuera, como las fotografías de Bando que pudieron estar en las revistas americanas, inclusive en las revistas de fuera de Madrid, que las veremos ahora, ¿no? Recientemente conseguimos esta otra foto aérea, donde aquí ubicamos el hotel, vemos la playa que se hizo específicamente para esta obra y un poco siempre la relación, ¿no? Que se tendría con el fuerte. La idea de presentar el hotel en este sentido es un poco porque también, o sea, la imagen en 3 dimensiones, inclusive, que les decía, bueno, aparecía en reportajes de fotografías en las revistas, no solamente eran los reportajes explícitos, sino también todo el tema de la publicidad. Entonces, en el tema de la publicidad también vamos a conseguir todo este bagaje fotográfico muchas veces sin autoría, pero que también nos va perfilando otra cara del hotel, ¿no? Nos insiste sobre la misma o nos va dando diferentes puntos que no son los puntos acordados en los reportajes fotográficos que se hicieron específicamente desde el despacho, ¿no? de arquitectura, ¿no? Las visuales que se querían desde el trabajo del proyecto, ¿no? Entonces tenemos en este caso aquí, bueno, pues la imagen principal, una imagen de época, y tenemos a mano derecha en nuestras pantallas, pues una serie que nos da la imagen del edificio en el año 2015. Aquí, esta imagen, fíjense ya, es una imagen más reciente, es una imagen que se ha conseguido, como les comentaba, en el archivo del periódico El Mundo, de la colección del periódico El Mundo. Y sí tiene la autoría, es un fotoreportero, Héctor Gavino, para el año 1990, ¿no? Ya nos está dando una imagen del hotel
actual, porque el Caribe Hilton luego tuvo una ampliación. Entonces aquí ya no solamente estamos viendo el Normandie como hotel original en este emplazamiento. Fíjense ustedes, las piezas que veíamos en las fotografías aéreas del comienzo se mantienen, y en este caso nos encuadran al hotel, a la ampliación y a lo que sería el Hotel Normandie, ¿no? en aquel momento. Volvemos sobre la mayoría de estas imágenes que nos presentan el contexto, esa imagen de primera línea de mar, pues son las que se presentaban para aquellos momentos cuando daban registro de las obras en el periódico, ¿no? En el periódico El Mundo. Igualmente, pues en la parte inferior, con la serie que nos presenta las imágenes más actuales, estas son del 2015, igual que las anteriores. Otra de las maneras en las que uno puede ver la fotografía, en reconocer la composición de la imagen en sí, es a través, yo les hablaba de la formación, que el trabajo que hicimos con los chicos, de la formación de pares o de series en combinación con otras fotografías, pero también es muy enriquecedor el trabajar lo que es la fotografía, o por lo menos para el trabajo desde la arquitectura, el trabajar la fotografía en combinación con los dibujos. En este caso está complementada con la planta arquitectónica del hotel, ¿no? Entonces, en este caso, cuando vimos la primera serie, una serie muy rica de los espacios de la planta baja del hotel, ¿no? Entonces, teniendo la guía o un poco el pasear o el recorrer los itinerarios que nos brinda el edificio en esta planta baja, pues resulta de más fácil lectura, pues en tándem con como una imagen fotográfica. Entonces, fíjense que el recorrido ahora es por las fotografías a través de las revistas. En este caso es la arquitectura de Jury, una revista francesa. Volvemos aquí con los interiores registrados por Ezra Stoller, y un poco esa combinatoria, ¿no? Que nos va a dar no solamente de una imagen principal, sino de una serie de 3 imágenes que nos da la idea general del vestíbulo del hotel, ¿no? Poco lo que comentaba con Carlos al principio era esto, ¿no? Que a pesar de que el concurso lo ganó Toro y Ferrer, que lo construyeron ellos, parte de lo que estos son los vestíbulos de cada una de las plantas, el diseño corresponde a Henry Klum. Aquí vamos a decir, se hace esa acotación porque es curioso, ¿no? Porque ese interior se le va a dar a otro arquitecto importante de San Juan, y colabora pues vamos a decir, en el proyecto del hotel, a la vez que él ya había participado en el concurso, ¿no? Él había tenido una propuesta de hotel que también es muy interesante, que podríamos ver en algún momento, ¿no? Pero volvemos a tener aquí un poco el dibujo de las plantas, un poco el diseño, que la imagen aparece en color, en complemento con una imagen en blanco y negro. Aquí vamos a decir que esta imagen se colocó complementaria a lo que sería la página de la revista, que es solamente la parte de la mano izquierda que estamos viendo nosotros en pantalla. Y un poco este diagrama de colores es porque el diseño se repite a través de las plantas, de los niveles del edificio, pero varía en colores, ¿no? Para uno identificar o quedar en retina con la imagen del color por piso de cada uno de las plantas, ¿no? El registro fotográfico corresponde igualmente a Ezra Stoller. Y nos vamos a otra revista americana, el Architectural Forum. Igualmente se hace el ejercicio, en este caso la formación de las series a través de las fotografías que ya de por sí conforman la diagramación de la revista, imagen a blanco y negro, imagen a color, un diagrama, vamos a decir un sketch, un croquis de diseño, y el dibujo también con un punto de color de lo que sería la planta ya más específica de la habitación, o ya complementada con una imagen de archivo del mismo Ezra Stoller, ¿no? Que nos termina de completar y de pasear y de hacer ese itinerario por la habitación del hotel. Aquí esa mirada en los interiores, a través también de otra página de revista y la fotografía de Stoller, es un poco ver cómo desde el detalle del bar interior, de la habitación, estamos yendo hacia, es ir viendo, ¿no? A través de los encuadres, llegar a ver hasta uno de los puntos más lejanos de esa línea de primera línea de mar, y llegar hasta la panorámica completa que nos brinda
este perfil, ¿no? de San Juan. Entonces creo que aquí es bastante reconocible el valor de la narrativa visual de una única imagen, ¿no? Una única fotografía, ¿no? Y las intenciones o el ver a través de los ojos del fotógrafo que ha reconocido esa intención, ¿no? A la hora del el diseño del interior de la habitación del hotel, ¿no? Con ese mismo juego, pues un poco nos pasa lo mismo, ¿no? Si ya estamos recorriendo otras partes, igual, ¿no? Una serie complementada con el dibujo, una vista en general del edificio desde los exteriores, y un poco, pues aquí si no nos logra dar el detalle de lo que está pasando en este punto, pues se complementa con otra imagen de archivo del Stoller, ¿no? Un poco la dinámica es esta misma, pero era para un poco cómo vamos a ir reconociendo y conociendo la obra y los valores a través de todas las múltiples miradas que se puede tener, ¿no? En este caso, todas son de época, todas son de los años 50, y a través de las revistas, ¿no? En la pantalla, a mano derecha, la fotografía que se ve pixelada, que también es de revista, fue la única que hemos conseguido, y esta es aquí cuando vemos una fotografía de Francisco Bando. Francisco Bando hizo el registro del año 50, vamos a decir que uno de los mayores acopios de documentación está en la publicación de este libro, donde también participó Erhard Stoller. Otro dato interesante de Son Imágenes, en este caso no hay autoría, pero fue para el momento cuando hablamos de todo el tema de la difusión de la construcción, de la aparición del hotel, pues eran las postales. Entonces aquí ahora, intercaladas en el discurso y en la serie de imágenes, vamos a ir viendo postales de épocas, ¿no? En este caso es de gran valor porque nos remite a las imágenes de vista aérea, donde al fondo estamos viendo el hotel, el Caribe Hilton, y nos da pistas de esta línea que hemos seguido por mar. Si la seguimos por tierra, por la avenida Asford, nos vamos a unir a otra obra que a posterior van a desarrollar también los arquitectos Tori Ferrer, que es el hotel de La Concha, ¿no? Y en este caso, esta postal encaja aquí porque vamos a decir que en la imagen siguiente de otro fotoperiodista, de una imagen que apareció en aquel momento, en el año 55, en el periódico, fíjense ustedes, tenemos la imagen del Caribe Hilton, tenemos como esta línea de avenida, vamos a decir, es una doble perspectiva, ¿no? Desde el mar y desde la ciudad, ¿no? Y que ambos edificios dan esa doble cara, son como articulaciones entre dar ese frente a lo que sería el emplazamiento, incorporación a lo que es la ciudad, lo que es San Juan, y luego el frente a lo que es directamente el mar y la playa, ¿no? Y entonces si seguimos la línea en este caso, volvemos a llegar al Hotel La Concha, ¿no? Entonces estamos yendo desde lo que es el agua y el mar que rodea al Caribe Hilton hasta llegar a esa primera planta, que suelen ser bastante completas, ¿no? En este caso es esa primera, planta primera, como le llamáis vosotros, nosotros decimos planta baja, donde se desarrolla, donde está la plataforma, está la piscina, pero como desde aquí hay una serie de conexiones, de visuales con la ciudad. Nuevamente postales de época, que nos dan sí una imagen más completa del contexto o del entorno próximo del hotel. Tenemos también fotografías de prueba que son magníficas, en este caso es desde lo que es el acceso, pero fíjense siempre que hay ese guiño a conectar, ¿no? A conectar puntos desde el primer término hasta que vemos nosotros al fondo de todo ese, casi como un diorama, ¿no? De ir viéndolo por capas que se van superponiendo, ¿no? Y tener desde ese primer término hasta lo importante que es todo lo que le da el marco desde la parte de atrás, ¿no? Aquí hacemos, bueno, continuamos en recorrido, complementado, fíjense ustedes, con otra visión que no nos están dando los fotógrafos a través de las postales. Y ahora ya para finalizar, pues volvemos a otra serie de Erhard Stoller, que son con los exteriores, ¿no? Con los exteriores del edificio una vez acabado.
Creo que hay una que es con esta, que es como icónica del hotel, pues un poco para cerrar el recorrido y darle paso a Carlos, que nos volverá a llevar a Santo Domingo. Andrea, magnífica tu participación. De verdad que hemos estado soñando con ese momento en que se puso la primera piedra en San Juan, Puerto Rico, y se puso la primera piedra en el Hotel Jaragua aquí. Y eso gracias al testimonio que queda grabado con la fotografía. Y además de la fotografía y los fotógrafos, y ahora Carlos va a ampliar un poco más de los que participaron en Santo Domingo, hay que darle crédito a los coleccionistas de la fotografía, los que guardan con celo estos fondos fotográficos. Aquí hay que recordar a Miguel Holguín Veras en el Archivo General de la Nación, que fue el que curó, vamos a decirlo así, organizó el Fondo Conrado, ya fallecido. Miguel de Mena, que es un coleccionista de postales, bueno, ya se ha destacado muchísimo y donde quiera que una postal de Santo Domingo las vive comprando. Y un divulgador que todos conocemos es Bienvenido Pantaleón, de Imágenes de Nuestra Historia, arquitecto apasionado con el pasado fotográfico y que contribuye a que se conozca la obra de los fotógrafos y el manejo de lo que es la arquitectura en una época determinada. Vamos a darle paso a nuestro querido Carlos Acero, ahora con una visión de Santo Domingo, desde su conocimiento especial. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos nuevamente. Me encantó la presentación de Andrea porque no solamente es reunir todas las piezas del ajedrez, sino esa mirada que ella tuvo tan especial para poner en valor esos archivos de una manera coherente y sumamente atractiva visualmente. Así que, Andrea, disfruté muchísimo tu participación y espero que en un futuro podamos hacer proyectos conjuntos. Me encantaría y sería para mí un honor y un privilegio poder hacerlo. Igual, encantada, igual, sí. Bueno, yo voy a tener puntos de coincidencia con Andrea esta noche, lo cual en el arte le llamamos las felices coincidencias del arte, pero voy a estar un poco más centrado en cuestiones artísticas puramente fotográficas. Como bien dijo José Enrique, estamos celebrando desde el día de ayer el mes de la fotografía en República Dominicana, que lo hacemos desde la Fundación Imagen 83 y el Centro de la Imagen. Para nosotros esta es una importante actividad para dar inicio a todo lo que va a ser este mes de celebración, que desafortunadamente tuvimos que postergar nuestro festival de fotografía por la crisis sanitaria mundial que vivimos, pero lo hemos reformulado y hemos entendido que vamos a hacer 10 encuentros virtuales importantes que están todas en la programación de nuestras redes sociales y nuestra web, para que nos acompañen, y va a ser una dinámica interesante porque vamos a ver fotografía mexicana, fotografía del Cono Sur, vamos a tener un encuentro con los directores de los 3 centros de la imagen de América, o sea, vamos a tener las nuevas voces dominicanas en la fotografía desde la diáspora. Tenemos mucho plato fuerte para todos los gustos. Les comento que inicio mi charla con estos 3 libros de consulta, 2 libros y un catálogo, Lugares y Monumentos Históricos de Emilio Rodríguez de Morici, y el libro de Marcel Pérez Brown, Gascue, Jardín Urbano. El que ven abajo es el catálogo de Fotoimagen 2007 que dedicamos a la ciudad. Voy a ir hablando un poco de ellos. Rodríguez de Morici confirma la llegada del daguerrotipo a Santo Domingo en 1851 en su libro agotado, Pintura y Escultura en Santo Domingo, editado en el 1972. Pero no nos dice, habla de Harman, pero nunca nos enseñó Harman. Y aquí encontramos a Harman, que vino, fue un fotógrafo transhumante, un fotógrafo viajero, que vino en una goleta en el 1851, no precisamente a Santo Domingo, vino a Haití, a la coronación de Faustino I y Adelita I como emperadores de Haití. Luego se movió en una goleta para este lado de la isla y fotografió a las autoridades correspondientes, Santana y todas las autoridades eclesiásticas, y se pudo resguardar esos primeros registros de daguerrotipo en nuestro país. Este libro, que para mí es importantísimo porque tiene toda una serie de documentación, dibujos, pinturas,
en su mayoría fueron rescatados de prensa en España, Cuba y Estados Unidos, contiene estas figuras importantes que son Julio Pou, Mañón, Señor, y lo pongo con un asterisco porque apenas hay 2 obras de Señor en el libro, Palau, Barón Castillo, y habla de un daguerrotipo en este libro también anónimo, supongo yo, porque dice debido al amigo licenciado Luis Escobar de Puerto Plata en el año 1863. Es un libro que, si bien dice Santo Domingo, incluye la isla completa, tiene los vestigios que quedaron en la Isabela, Santiago está bien detallado, o sea que es un libro importantísimo, valioso para cualquier historiador e investigador de estas cuestiones. Mañón es el gran pendiente que tenemos, es el único que no se ha puesto en valor. Prácticamente, miren una imagen del 1916 de nuestro malecón de Santo Domingo, miren la columna dedicada al hundimiento del Memphis a la derecha, y fíjense, esto aquí al final sería ya como ir para la antigua aduana de Santo Domingo, hoy convertida en Avenida Presidente Camaño. El archivo de la General de la Nación custodia unos fondos importantísimos de Mañón y creo que es un archivo que amerita su rescate y su puesta en valor a la brevedad posible. Desde el Centro de la Imagen hemos estado involucrados desde su fundación en el año 2011 en toda una serie de actividades compartidas con instituciones amigas, y en el 2015 iniciamos nuestro proyecto Memoria y Ciudad con el Centro Cultural de la Embajada de España en Santo Domingo. Y esto que ustedes ven es el antiguo Colegio Hernando Gorjón, en el momento en que se iniciaron los trabajos de remozamiento y la gran transformación que sucedió en nuestra ciudad colonial a finales de los 60 y fundamentalmente a principios de los 70, en el gobierno, en los primeros gobiernos de Joaquín Balaguer de los 12 años. Miren la fachada del colegio. Y estos fueron documentaciones que conseguimos a través del Centro de Inventario de Bienes Culturales. El Centro de la Imagen digitalizó la parte que nos cedieron y se devolvió debidamente digitalizada, y resguardamos una poca documentación, como miren el hostal Nicolás de Obando, cuando se hizo la intervención. Miren el Palacio de Borgelá. Ustedes saben que todos esos arcos se cayeron con el huracán George, si no me equivoco. Miren las atarazanas reales cerca del 1970, mucho antes de su intervención. Y aquí lo que vemos atrás son los hilos de los molinos dominicanos. Fíjense cómo, qué nivel de restauración tan fuerte hubo que hacerle a toda nuestra ciudad. El Museo Casa Duarte, que está muy cerca, muy próximo al Centro de la Imagen. Y en el 2015 hicimos también, pusimos en valor lo que fue la gran retrospectiva de Alfredo Señor. Y nosotros la quisimos titular Alfredo Señor, cronista visual de su tiempo, 1878-1966. Esa imagen que ustedes ven fue la imagen de la discordia de un concurso celebrado en la Casa España cuando quedaba en la Padre Villini, donde Señor no quedó conforme con los resultados y se llevó su imagen tan pronto anunciaron los ganadores. Alfredo Señor de La Paz nació en Curazao en el 1878 y falleció en Santo Domingo en el 1965-66. La fecha exacta no la tenemos. Estas imágenes que estamos viendo son cortesía de la colección del arquitecto Cristian Martínez Villanueva y del archivo del Centro de la Imagen y la Fundación Imagen 83, donadas por la familia Señor directamente. El Archivo General de la Nación procede otra parte importante del Archivo Señor. En el caso de Cristian Martínez Villanueva, conserva 120 postales, que son el mejor documento de registro de la ciudad y registro de distintas provincias por Alfredo Señor. Señor, como hijo de holandeses que se radicaron en Curazao, luego se movieron a Venezuela un tiempo, pero finalmente vinieron a República Dominicana, se asentaron, adquirieron la nacionalidad
y Alfredo Senior es nuestro, por derecho propio y por adopción. Sus hijos, Manuel, Francisco y Altagracia, que la van a ver un poco más adelante, trabajaron directamente con él. Eran 5 hijos, pero estos fueron los 3 que trabajaron directamente en su estudio de retrato. El último se mantuvo en la calle Arzobispo Nobel, frente a la capilla de San Andrés, al lado de la iglesia del Carmen, en el Arzobispo Nobel. Sus nietos, Manuel y Alfredo, también han seguido las labores fotográficas. Fíjense que todas las fotos de Senior, en su gran mayoría, tienen el sello seco donde dice Estudio Senior, Santo Domingo y la S de Senior. Eso es una gran ayuda para cualquier investigador, porque ya lógicamente con ese cuño usted podría descubrirlo. Hay otras que las firmaba con tinta y hay otras que sencillamente nunca se firmaron ni en el respaldo ni se documentaron. Estos son parte de las fotos que él hacía del puerto de Santo Domingo, en el río Sama. Exploró la fotografía artística hasta la saciedad. Yo diría que Senior es como si le hubieran robado el alma, ¿no?, a nuestras ciudades, campos y paisajes. Fue un artista sin par. Y lo importante es lo que decía Andrea, nos permite ver todo el contexto a la hora de ver todas sus imágenes. La antigua Ceiba de Colón, fíjense que todas las imágenes, algunas lo podemos ver, el sello seco, que él lo hacía. Y en esa exposición retrospectiva nosotros presentamos la serie de la intervención norteamericana del 1916 al 24, el mejor registro documental pertenece a Alfredo Senior, aunque el Archivo General de la Nación dispone de otros autores, pienso que es el más completo y el mejor realizado en ese periodo que tuvimos los Estados Unidos por un buen tiempo, quienes tomaron nuestras aduanas atrás, que saldamos la deuda y volvimos a tener nuevamente nuestra bandera tricolor en el pabellón Arriada. Miren las banderas norteamericanas. No quise tampoco traerles muchas imágenes porque miren, es una bandera norteamericana también, porque no los quería agobiar porque voy a tratar varios artistas y he tratado de hacer una pequeña síntesis de todos. Miren, casas de madera, todo el contexto. Miren el antiguo hipódromo La Primavera, una obra arquitectónica de Osvaldo Báez. Pero fíjense la belleza del trabajo donde te presenta con toda la magnitud una panorámica de cómo se disfrutaba esas tardes en el hipódromo La Primavera, que luego se sucedió con el hipódromo Perla Antillana, donde hoy está emplazado la Plaza de la Salud. Miren la Plaza Mayor o la Plaza de Cristóbal Colón, con el Palacio Consistorial detrás. Fíjense que muchos de esos arbolados han cambiado a través del tiempo y las diferentes intervenciones. Hay edificios que han sido también intervenidos significativamente. ¿Por qué les pongo estas 3 imágenes? Primero, para que vean la bandera norteamericana, pero también para que vean son imágenes pequeñitas, son postales. No piensen que son imágenes de gran tamaño, pero aún así la calidad de la imagen permite perfectamente identificar y ver todo el contexto. Miren otra bandera norteamericana, miren los Marines norteamericanos. Aquí la pueden ver de nuevo, ahora más grande. Y miren este templete, que el único documento donde aparece es en el libro con una foto de no tan buena calidad, en el libro de Rodríguez de Morici. Ese templete estaba celebrando el 1844. En 1944, el centenario de nuestra independencia, lo dice aquí adentro, y hoy día, si lo fuéramos a buscar, estaría en donde hay el aparcamiento contiguo al Museo de las Casas Reales. Este es el Museo de las Casas Reales. Acuérdense que aquí estuvo también el Correo de Trujillo, que desapareció ese edificio enorme para dar paso a la reestructuración que hicieron de la plazoleta que está Nicolás de Obando frente al Alcázar de Colón.
Esto, solamente hay 2 imágenes que se atestiguan, este templete aquí y en el libro de Rodríguez de Morici. Miren el manicomio Padre Villini y la parte frontal de las ruinas de San Nicolás, no, San Francisco de Asís, en la calle Hostos, y hoy día como alguna de estas fíjense cómo ha desaparecido esta casita de madera al lado, pero en sentido general se preservan muchas cosas. Esto ha quedado completamente abierto. Miren, una coronación de la Virgen en una de nuestras iglesias coloniales. ¿Por qué lo traigo? Porque él fue un gran retratista y siempre el elemento humano se va a hacer presente en su obra. Y ese contexto también nos permite ver la moda, la usanza de la época. Miren las postales, como él le ponía su sello seco en la parte de atrás. Y Cristian Martínez preserva 120 de las mejores imágenes de Señor. Señor fue un espléndido retratista, como les dije, muchas imágenes se preservan muy bien, otras hemos tenido que restaurarlas, otras hemos tenido que intervenirlas. Los decorados de los fondos son una pista para cualquier investigador poder identificar imágenes cuando no están debidamente firmadas. Y era recurrente los decorados que utilizaba Señor. Señor fue un gran artista de retrato, de los carnavales. Muchos de estos aditamentos eran propios de él y los tenía en su estudio. Y cuando él no quería que se identificara su trabajo, sencillamente ponía una cortina negra atrás y hacía la fotografía. O sea que también era una forma de resguardar qué quería él que se preservara, sabiendo que tenía el sello hecho por Señor y cuándo no. Miren la belleza de los retratos. Y Señor retrató todas las clases sociales dominicanas. Señor le acomodaba el precio a cualquier familia para poder hacerse un retrato y preservarlo para la posteridad. Él fue el gran demócrata de la imagen en República Dominicana. Me lo confesó su hija, doña Altagracia, que vamos a ver imágenes de ella. La entrevisté y hice una serie de anotaciones para tenerlas listas para cuando podamos dar a la luz el libro de Alfredo Señor. Miren a doña Altagracia aquí. Doña Altagracia está viva todavía, vive en el Ensancho Sama. Miren los registros que hicimos de ella en su casa. Una persona muy lúcida que me sirvió de gran ayuda miren a Mayra Johnson, la presidenta de nuestra Fundación Imagen 83. Me sirvió de gran ayuda toda la orientación que me dio, una serie de comentarios que me enriquecieron muchísimo, y agradecerle que nos cedió una gran cantidad del archivo fotográfico de su padre, lo que se preserva. Desafortunadamente, con Abelardo Rodríguez Urdaneta, con muchos de nuestros artistas fundamentales, los ciclones han hecho mella en esos archivos que se han mojado y se han dañado en casas en la ciudad colonial que han sido fuertemente afectadas por esas inclemencias del tiempo. Estos son parte de los cristales que doña Altagracia y la familia Señor nos donó. Miren en las condiciones en que los recibimos. Y tuvimos que hacer un trabajo de restauración. Muchos quedaron bien, otros quedaron con ciertos defectos, que si se quiere se puede hacer retoque y poner el archivo en valor perfecto. Esta silla es recurrente en el estudio de Señor. Miren qué hermosísimo trabajo recuperamos en uno de esos cristales, una boda, una novia con velo y corona, y otros archivos no nos quedaron, otros no pudimos recuperarlos también. También recibimos imágenes en original que nos cedió doña Altagracia, algunos archivos en acetato. Fíjense que algunos cristales realmente estaban muy maltratados y fue muy difícil. Llegamos a la parte donde
donde nos llega a República Dominicana los centroeuropeos, como lo llamo yo, no solamente españoles, hay otras nacionalidades, por los conflictos bélicos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue del 36 al 39. Y nos llega Conrado, de lo cual ya Andrea hizo una estupenda presentación que realmente nos deleitó. Conrado, muchos autores dicen que llegó en el 38, huyendo a Hitler, otros en el 39, y su nombre era Kurt Schnitzer, nació en Viena, y se pasó aquí prácticamente 3 años activos, trabajando fotografía, porque no pudo trabajar como médico por el impedimento de la lengua. No, le fue muy difícil aprender el castellano. Otra persona importante para citar fue Ana María Schwartz, quien vino de Alemania y que tuvo su estudio fotográfico en varias partes. El último lo tuvo en la Avenida Pasteur y fue la gran retratista social de los años 40, 50 y 60. Ella iba al Parque Independencia en los domingos y los sábados en la tarde, le tomaba la foto a los niñitos que estaban ahí, volvía al siguiente semana y le entregaba las fotos a los padres. Fue la manera en cómo se mercadeó y se abrió paso en el medio dominicano. María Ugarte, quien fue una figura cimera del periodismo dominicano y Premio Nacional de Literatura, y mi directora en el periódico El Caribe, en el suplemento donde colaboré por muchos años. También fue de esas personas que vino refugiada a través de la Guerra Civil Española. Esto para citar solamente unos pocos. Conrado nació en Viena en el 1908 y murió en Los Ángeles en el 1972. Conrad viene de Kurt, y el archivo más importante lo tiene el Archivo General, o sea, su fondo lo tiene el Archivo General de la Nación. Conrado fue sumamente generoso, lo donó íntegro antes de emigrar a los Estados Unidos, donde sí pudo ejercer la medicina. En el 2004, el artista español Juan Manuel Díaz Burgos, un artista de primera línea que lo hemos presentado en fotoimagen y ha venido muchísimo al Caribe, tiene registros importantísimos de Cuba y Haití y de República Dominicana. Fue contactado por Holguín en el Archivo General de la Nación y se le dieron una cantidad importante de esos negativos, los cuales fueron procesados en Madrid. Se exhibieron en la exposición que se llamó Archivo Conrado, con el auspicio de una telefónica, en el 2005, cuando Javier Aiguabella era director del Centro Cultural de la Embajada de España. Pero ese proyecto quedó trunco, porque luego hubo cambio de autoridades en el archivo y ya no se permitió llevarse más los negativos fuera. Y hay que decir en defensa del archivo y de su director Roberto Casá, que han hecho un magnífico trabajo. Tenemos las condiciones hoy día para digitalizar todo lo que necesitemos del archivo sin tener que sacarlo del territorio dominicano. Conrado, yo presento el contexto, pero estas fotos las hice con una camarita en las instalaciones del Centro Cultural de España. Fíjense los marquitos de museo que se pusieron. Pero lo interesante de Conrado es que a través de él podemos ver esos 4 años que él registró, cómo vivía la sociedad dominicana. Y tampoco hizo distinción de clase. Iba a cubrir un evento periodístico como fiestas de alta sociedad. Realmente es una maravilla cómo este señor fue un verdadero ojo privilegiado, una mirada foránea que supo captar la identidad dominicana. Porque acuérdense que no siempre una mirada lugareña es igual a una foránea, y en este caso fue importante como él registró, siendo un europeo recién llegado al Caribe, los signos potentes de nuestra identidad. Miren la antigua playa de Güivia, cuando todavía tenía todos esos aditamentos para entrar al mar. Fíjense cómo la gente iba de saco y corbata. Era otro momento de nuestra vida. Estábamos en el régimen de Trujillo. Era
otro estilo de vida completamente diferente. Aquí vemos a 5 chicos de alta sociedad vestidos de blanco en la tela que se llama Drill Presidente, una herencia de Trujillo que todavía tenemos hoy en las tomas de posición de nuestros presidentes en el Congreso. Todos nuestros presidentes, la mayoría van vestidos de esa tela que se llama Drill Presidente, en recuerdo del tirano Trujillo. Esto es una velada en el antiguo y desaparecido Teatro Independencia, donde no había aire acondicionado, lo que había eran 2 bloques de hielo que se ponían al lado de la pantalla y con 2 abanicos para refrescar el ambiente. Fíjense que lo más granado de la sociedad dominicana iba y disfrutaba de todo lo que se presentaba. Y estos son ladrones de relojes con las manos en la masa. Eran archivos que le ayudó mucho a la policía, hizo como le dije, muchas fotografías de ese tipo de registros que luego quedaron en custodia de la policía y luego él donó también eso al archivo. Carlos, si nos ayuda, nos quitas el cursor, porque a veces el cursor es grande y no podemos ver la belleza. Cómo no. Gracias, Enrique. Okay. Max Bow, otro grande de la fotografía. En 1925-2007 fue cineasta, corresponsal de noticias de NBC Televisión, primer director de Radio Televisión Dominicana, fue director de Televisión Dominicana y fue el primer camarógrafo en 1952 cuando se punchó la primera cámara. Nosotros fuimos el 3º o 4º país de América que disfrutamos de la televisión. Hizo fotografía comercial y publicitaria, retrato social, aérea y urbanística. Un artista completo, una persona sumamente organizada. Ahora les voy a contar mi experiencia con él. Él solamente tuvo 2 exposiciones en vida, una que se llamó 100 veces Max, celebrada en el 2004, curada por Mirna Guerrero, una exposición espléndida, donde Mirna abordó prácticamente todas las aristas de la vida prolífica de Max Bow, y otra que hizo a principios de los años 50, cuando era muy jovencito y cuando se iniciaba en las lides fotográficas. En el 2006 nosotros celebramos Fotoimagen en la ciudad y presentamos la ciudad de Don Max en el Centro Cultural de España y fue comisariada con Paula Gómez Jorge. Y aquí viene la historia. Don Max ya tenía unos pocos meses que había muerto y tuvimos el beneplácito y la anuencia de la señora viuda, doña Venancia, y de su hijo Max, quienes nos abrieron todos los archivos fotográficos de Don Max, que son impresionantes, la forma en cómo los catalogó, cómo los organizó y cómo hoy día se pueden ver detalladamente con fechas, un archivo invaluable que yo sé que su familia lo atesora y lo mantiene y lo preserva adecuadamente. Don Max copiaba sus fotos, en su casa tenía su estudio, su cuarto oscuro, y todas estas fotos que nosotros elegimos fueron copiadas por su hijo David. Esta exposición se presentó en todas las salas del Centro Cultural de la Embajada de España, eran imágenes de buen formato y eran fundamentalmente de República Dominicana e incluimos algunas de Puerto Rico. O sea que, Andrea, ahí tienes otra fuente donde seguir consiguiendo imágenes de Puerto Rico a través de un espléndido artista. Algunas de estas fotos fueron donadas al Centro de la Imagen por la familia de Max Bow. Y esta exposición tuvo tanto éxito que el Ministerio de Cultura nos las pidió para el 2008 y se presentaron en la sala de exposiciones temporales. Miren el antiguo faro de la ciudad, la Puerta del Conde con hiedra, la Basílica de Higüey, el Parque Duarte. O sea, realmente es tan vasto y tan grande el archivo que fue muy difícil hacer la criba curatorial para escoger todas estas imágenes. Pido disculpas por estas imágenes que las tuve que sacar del catálogo de la ciudad
porque el centro de la imagen está cerrado debido a la pandemia y nuestros almacenes también, o sea que me fue imposible registrar con mi celular o con una cámara para poder traérselos hoy. O sea que pido disculpas de antemano. Miren la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre Asociado del 1955. Miren el monumento Trujillo Hull, donde se erigió para celebrar el pago de la deuda a Estados Unidos de Norteamérica. Y realmente tiene el Puerto Santo Domingo, o sea, es más amplio de lo que ustedes se puedan imaginar el archivo de Max Poe. Miren cuando se hizo el Palacio de Bellas Artes, creo, si mal no recuerdo, 1955, 1956. Mina Guerrero tiene un espléndido libro que habla de cómo se llevó a cabo todo el proceso de construcción, que Andrea voy a tratar de conseguirte uno porque sé que va a ser de gran valor para ti. Timo Pimentel, otro grande de la fotografía. Timo nació en 1941. Timo es junto con Milvio Pérez y Andrés Pérez Terrero, los tres grandes fotógrafos que registraron la guerra del 1965, una guerra fratricida entre dominicanos hermanos. Timo es médico, fotógrafo artístico y deportivo, judoka, ceramista, dibujante, educador y Premio Nacional de las Artes Visuales del 2016. Timo hizo el registro de la guerra, o estaba a punto de graduarse o se había recién graduado de médico, junto con su colega Juan Luis Duquela, quien Juan Luis vivía frente a mi casa. Yo era un niño de muy corta edad, no tengo ningún tipo de recuerdos de ese momento, pero mi hermano y mi madre me decían que iban a ver a veces a visitar a don Bartolo Duquela y que veían a Timo y a Juan Luis haciendo los revelados en el patio en unos cuarticos pequeños. Timo, muchas de estas fotos de Timo las cedió y fueron publicadas en revistas internacionales de Estados Unidos, calzadas bajo la firma de otro autor. Timo ha hecho la historia varias veces. Timo, cuando luego de hacer todo este trabajo, lo negativo lo mandó al exterior, nunca lo quiso dejar aquí y esperó que pasaran muchos años para presentar todo este trabajo. La primera vez que lo exhibió fue en el año 2002 en la Galería DPI. Hizo una selección aleatoria, creo que Roberto Álvarez lo ayudó y si mal no recuerdo Quique y Enrique también. Pero en el 2011 nosotros le pedimos que nos permitiera hacer una curaduría histórica basada en aspectos didácticos para que pudieran disfrutarla y entender un poco cómo funcionó esa cruenta guerra sin tomar partido, o sea, presentarla de una manera didáctica para las nuevas generaciones que no la vivieron. Aquí tenemos la portada del catálogo, Identify, Timo Pimentel, abril-julio del 2011, Centro de la Imagen. ¿Por qué el título de la exposición? Porque cuando tú ibas a cruzar del bando constitucionalista al otro bando, había un cordón, y lo vamos a ver ahora, donde las fuerzas interventoras te obligaban a identificarte para tú cruzar de un sitio a otro. Mírenlo aquí, esa fue una de las postales que utilizamos para invitación y ahí en la avenida Pastel estaba justo el sitio donde te pedían autorización para entrar. Muchas veces te pedían pasaporte, una serie de documentos. Esta es una de las fotos más dramáticas de Timo. Aquí a la derecha estaría la iglesia de Santa Bárbara y fue en el momento que fue abatido un militar de las Fuerzas Interamericanas de Paz. Acuérdense que vinieron varios países del Cono Sur, Brasil, Uruguay o Paraguay, junto con los norteamericanos, y por eso se llamó Fuerzas Interventoras y tenía un cinto que decía OEA. Y hoy día ustedes saben que en la reciente intervención ya no tenemos ningún tipo de acceso, y se hizo una plazoleta para que veamos cómo va cambiando la ciudad. Esto es una toma hoy día ahí lo que hay es el Museo del Jamón. Miren un carro fúnebre de la época. Miren, esto es justo en la Tarazana, subiendo hacia arriba. Y el parque, aquí estaría la Plaza Nicolás de Obando. Miren todas las alambradas que se utilizaban en el momento de la guerra.
Y aquí está el cordón de la avenida Pasteur. Tenemos dos imágenes, una hacia el norte y otra hacia el sur. Esta es hacia el sur. Fíjense cómo se ven las palmas que bordean todo nuestro litoral de la avenida del Malecón, de la George Washington y el mar. Miren aquí otra toma del obelisco, también donde vemos también las barricadas y la imposibilidad que había de pasar de un bando al otro. Miren una foto, acuérdense que los Marines, los que no lo saben, desembarcaron en la playa de Manresa y vinieron desde Manresa hacia la ciudad haciendo ejercicios militares, entrenando a militares que tenían entre 18, 20, 21 años, que era la edad promedio de los marines norteamericanos. Esto que ustedes ven era la verja del antiguo colegio de La Salle en la avenida Bolívar. Esto es parte de la ciudad universitaria, todos los tanques de guerra. Miren lo que hablaba Andrea del contexto de donde se hace la foto, cómo se ven las construcciones de las casas, cómo se ve todo el ambiente, que fue importante en el caso de Timo, que quiso registrar el momento, pero también se ocupó mucho de todo el entorno. Miren aquí lo que les digo, los cafetes que decían OEA, las banderas, miren las antiguas farolas que teníamos en la ciudad. Quizás los que peinamos un poco más de canas las recordamos, otros no. Miren el altar de la patria lleno de hiedra. Acuérdense que eso ha sufrido diversas restauraciones a través de los tiempos. Y miren cómo no es documentar por documentar. O sea, Timo buscaba el ángulo, se movía hasta que encontraba una imagen que fuera agradablemente visual, creando cierto punto de fuga hacia la parte del fondo de la imagen. O sea que fue un gran retratista de ese momento. Esta es la portada de su libro que se reeditó y se puso a circular en el centro de la imagen. Y aquí vemos otra panorámica del obelisco. Miren un francotirador emplazado en Gascue, en el corazón de Gascue. Vemos todos estos tanques, fíjense cómo se ven todo el entorno, las calles desoladas. Y esto que ustedes ven aquí, donde eso es mata hambre, aquí están los patelitos Amparo, y aquí arriba estaría la funeraria Blandino, para que vean cómo ha ido cambiando nuestra ciudad. Miren estas casas de madera que lógicamente fueron derribadas cuando Balaguer emplazó todos los multifamiliares en esa zona. Miren la parte de atrás de la Avenida México, cómo él tenía que meterse a veces en unas casas para poder hacer su trabajo. Esto que ustedes ven aquí es la maternidad. Miren otra toma donde habían capturado personas presos. Timo puso en riesgo su vida haciendo este trabajo y él dice que piensa que fue producto de que era muy joven y no le tenía miedo a nada, pero él lo confiesa que muchas veces puso en riesgo su vida. Miren el altar de la patria en uno de esos mítines. Miren los parques, como estos eran parques ya que hablaban que estaban tomados por el Ejército Nacional, por el pueblo. Y miren la clínica infantil Dr. Robert Rick Cabral, ya este era el bando, era el bando contrario que se dirigía desde el Congreso Nacional. Miren la Iglesia de la Paz. Otra imagen de la Iglesia de la Paz. Y miren estos del campamento de las fuerzas interventoras desde la azotea del Hotel Embajador. Miren lo que sería aquí atrás, sería el mar, ¿lo ven? Esto fue antes de que se hiciera la concha acústica, que también se tiró hace unos años. Y para finalizar, yo por muchos años he formado parte del comité de selección del Premio Nacional
de artes visuales, llamados anteriormente Premio Nacional de Artes Plásticas, que los primeros que deben ser en fotografía entregados con calidad post-mortem sean para Alfredo Senior y Max Poe, que ojalá lo logremos para este 2020. Timo ya lo tiene en vida y esperemos que podamos hacer justicia y honrar la memoria de estos dos grandes artistas dominicanos. Muchas gracias. Y ahora pasamos al turno de preguntas. No te oímos, José Enrique. Perdón, gracias. Que tenía mi ahora sí. Apagado, ahora sí. Darte las gracias, Carlos, por tu excelente exposición, donde nos hiciste un recorrido por esos fotógrafos maravillosos que congelaron la historia de Santo Domingo en un momento determinado y nos permiten transportarnos a esa época y ver todos los rasgos de los dominicanos y de la ciudad. Eso es una de las maravillas de la fotografía, su valor en el tiempo, que crece con los años y es un documento que se puede utilizar de diversas maneras. No solamente la parte técnica, la parte documental, la parte también de la etnia y de la forma de vivir de los pueblos, ¿no? Es importante. A mí me gustaría también que de alguna manera uno de los compromisos que tengamos es rescatar, por lo menos para nuestro país, o conocer el fondo de la fotógrafa Hilde Domin, la esposa de Erwin Walter Pan, que estuvo entre el 40 y el 50 en Santo Domingo y que tomó imágenes que para nosotros son inéditas, algunas de las cuales están recogidas en el libro de Erwin Walter Pan, Los monumentos arquitectónicos de la española, pero según su albacea, la secretaria de ella de los últimos años de su vida, hay un fondo que está bastante bien cuidado en Alemania y que de alguna manera nosotros los dominicanos deberíamos tener el derecho de conocer ese momento de la arquitectura vista por ojos de estas dos figuras emblemáticas de la cultura local. Carlos, también nos señalan que la fotografía que pusiste de la señora viendo la pecera, esa es la mamá de doña Belice Prats Ramírez de Pérez. O sea, que es un dato que desconocíamos. Bueno, yo no lo sabía. No lo sabíamos tampoco. Pues, estos diálogos son interesantes porque son enriquecedores. Se convierte en eso, en un nutrirnos mutuamente. Bueno, las felicitaciones son numerosísimas. El público ha estado con nosotros intacto desde que iniciamos a las 7:01. Y bueno, lo importante es ahora, ya que ustedes ya se le quitó el peso de su presentación, establecer una conversación breve entre ambos de su experiencia como investigador y qué les pasa a ustedes cuando tienen en la mano por primera vez una imagen desconocida. ¿Cómo ustedes reaccionan, además del asombro? ¿Qué quieren hacer? O sea, ese eureka, ¿qué pasa? Cuéntenos un poquito la emoción. Eso compártanos. A ver, Andrea. No, bueno, ¿quieres más? ¿Quieres más? Yo, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando fuimos para allí. Bueno, el itinerario y recorrido que hicimos Anabel y yo fue maravilloso, o sea, fue maravilloso porque era eso, ¿no? Llegabas a un sitio, descubrías unas, después llegabas y descubrías otras, entonces podías enlazar unas con otras, siempre teníamos pendiente de que todo eso iba a ir para la universidad. Y, por ejemplo, otra de las cosas que nos sorprendió mucho y que, por ejemplo, se corrobora con la presentación de Carlos es la actividad y el trabajo del centro de imagen. A mí me impactó en el sentido de que, claro, yo iba por unas cosas muy específicas, pero claro, cuando yo llegué allí, conversando con Mayra, todo lo que, o sea, nos abrió el abanico, estuvimos allí más tiempo, nos decía vuelvan otro día y tal, todo el tema ¿no? Porque no solamente era de los edificios, sino era de la ciudad, y de verdad que se nos abrió el panorama, ¿no? Entonces es emoción y es querer tener más, es como que tienes los cromos y siempre te falta alguna, entonces siempre, bueno, y si aquella, y bueno, y si no sé qué, entonces a mí, por ejemplo, en el archivo yo creo que se acuerdan de mí por pedir, entonces y llamé, inclusive ya regresando aquí, de llamar la atención maravillosa y eso, que sí, o sea, de verdad, te enviaban la documentación, ya más o menos uno conocía, y como te iba enlazando de dato en dato, pues había documentación. Y tanto, a ver, los sitios que más
con los que más trabajamos, Archivo General de la Nación y el Centro de la Imagen. El Centro de la Imagen pasamos pero horas viendo tal, y claro, y hubiéramos seguido porque Mayra dice, no, pero hay esto, no hay pero hay tal, y eso sí me impactó, ¿no? Me impactó y claro, con ganas uno de estar allí y de quedarse, ¿no? Sí, nosotros, te voy a ser muy franco, le voy a ser muy franco a los dos y al auditorio. Cuando te llega algo a la mano que no lo estabas esperando, lo primero es tratar de identificar, catalogar, eh, ver si pudieras saber quién es, porque lo peor es trabajar con fotografía anónima. Es lo más doloroso no poder darle el crédito a personas que hicieron un trabajo importante. Y por eso digo que es tan importante siempre dar una primera mirada y luego consultar. Aquí hay mucha gente que investiga muy bien fotografía. Guadalupe Casanova es un ratón de biblioteca y es una arquitecta que tiene un ojo educadísimo. Y como ella hay por lo menos 4 o 5 personas más. La arquitecta Mauricia Domínguez también. Mauricia Domínguez tiene un proyecto importantísimo con los arquitectos que se llama la escritura del espacio y de una manera constante presentan exposiciones y buscan la manera de crear esos diálogos a partir de vincular la fotografía, el arquitecto y el espacio. Es que lo bonito del trabajo de Mauricio es eso, o sea, que ella tiene como ese grupo de personas interesadas, son arquitectos, tienen esa visión, pero es como si el archivo estuviera vivo, porque Sí. todo ese material, yo me acuerdo que ella me obsequió uno de los trabajos que se hizo, entonces es eso, o sea, está generando continuamente un material que alimenta, ¿no? Alimenta al archivo que se tiene allí en el centro de la imagen y bueno, el mismo intercambio que genera entre los arquitectos allí, pues sí fue de verdad, pues otra visión, ¿no? Porque ella al estar en la escuela, pero estaba en la escuela, también en el centro de la imagen, y dice, no, es que también está este grupo. Entonces era como que todo iba entrelazándose, ¿no? Y el hilo que los unía, pues era esto, ¿no? El ir consiguiendo estas piezas de estas A, imágenes y a mí fotografías. me maravilla, y además del entusiasmo de ustedes, cuando yo veo una fotografía, las diferentes narrativas que puede presentar. En un momento determinado, tú puedes ver una imagen de una calle, de un conjunto de edificios, de un parque, y lo ves y te asombras y te gusta, pero cuando estás queriendo escudriñar cosas, de repente vuelves a esa fotografía una y otra vez, y cada vez que la tienes en tus manos, vas descubriendo elementos importantes, qué sé yo, por decirte algo, la altura de las puertas originales de la casa, o el tipo de vegetación que había en la ciudad, o el tipo de la ropa que llevaba la gente. O sea, hay mucha información que la fotografía, cuando tú regresas a ella, te da esa información. No es solamente la primera imagen, sino que es un multilenguaje, un diálogo que se establece continuamente entre nosotros y la fotografía. Claro, Eh, pre- sí, ajá. Fíjate que esa narrativa de la que hablas era un poco del emparejar, dependiendo tú a cuál le pongas tú al lado, con quién compares, cómo la estás midiendo, cuál va a ser una narrativa y cuál va a ser otra. Entonces ahí se multiplica, es lo que dices tú, bueno, son capas sobre capas sobre capas y dependiendo de las combinaciones que hagas, en los momentos que lo hagas el registro o en el tiempo o el tipo de fotografía o cómo la combines, se te va a multiplicar. Y eso es maravilloso, lo hagas cuando lo hagas, ¿no? Yo quería preguntarte, Andrea, ¿tú tienes idea de llevar esta a una publicación en físico o dejarlo todo en digital? Oye, en su momento, ahora está en digital, está en la página del grupo, en la de Click, cuando yo te dije, mira allí que está lo de Conrado, cuando lo hicimos en el taller, y en su momento se hizo, además se hizo en modo artesano, o sea, cosido a mano y tal. Yo creo que Mauricia llegó a tener algunos en sus manos, o sea, vamos a decir que sí hubo la publicación en digital, y luego hubo una pequeña serie en aquel momento, como en plan para exponer y tal, pero claro, sería una bonita idea que todo esto pues tuviera, inclusive no un formato, sino tres, o sea, tener el digital y en papel tener como esa serie que está como hecha a mano, de alguna manera como diferente, ¿no? Esa edición especial y luego a partir de allí pues tener la edición, la publicación, porque creo que es importante. Y sobre todo un poco lo que hablábamos cuando estábamos allí, más que ir a la ambición de un libro, es ir a ir como formando pequeños cuadernillos, ir haciendo pequeñas colecciones y a partir de allí, de esas colecciones ya surgirán otras cosas, pero siempre es ir como de a poquito, ¿no? Y haciendo como esas pequeños cortos o esas pequeñas películas que quedan fijadas en cuadernos porque material hay muchísimo, ¿eh?
Bien. Carlos, te pregunta César Martínez, que de la colección de Barón Castillo, él habla de Barón Castillo, él habla de Rodríguez Urdaneta y Tuto Valls, si esos fondos están también identificados, estudiados, clasificados, o esperan Bueno, por un trabajo más amplio. cuando nosotros presentamos registros iniciales, los precursores, en el año 2010 en el Museo Bellapar, que fue la primera vez que el museo abrió sus puertas a la fotografía, hicimos un trabajo de recoger prácticamente obras de todos ellos. De Abelardo se conserva bastante y en buen estado, porque Abelardo fue el gran retratista hasta la hora de su muerte en el 1933. La alta sociedad dominicana preserva imágenes de prácticamente 1,5 metros por 1,5 metros, hechas, intervenidas en la fotografía con pastel, que es lo que él llamaba la fotografía iluminada. Él creó un químico que ha preservado esas imágenes espléndidamente a través del tiempo y conseguimos el gran archivo de él. Centro León tiene unas cuantas en depósito y en su colección personal, su colección permanente, pero la de Abelardo está regada. Como les comenté, el archivo de Abelardo todo desapareció con un huracán y doña Belkis Adrover lo atestigua en su libro dedicado a Abelardo, que fue la primera monografía de un artista dominicano realizada en los años 70. De Barón Castillo hay muy poco, nosotros lo presentamos en la exposición de registros iniciales, está incluido con un par de fotos en el libro de Rodríguez de Morisi. ¿Y el otro autor cuál era? Bueno, estaba Tuto Valls. Tuto Valls también. Hay algunas imágenes de Tuto Valls que están que se pudieron incluir. Pero el problema es que la mayoría de esas colecciones pertenecen a la familia. Hay que tocar puertas a ver si nos permiten poner en valor. Julio Pou era el papá de Max Pou, o sea que también era otra dinastía de los Pou. Exacto. O sea que ahora depende de la voluntad de la familia de que nos permitan poner en valor esos archivos. Sí, eso es importante. Ahora hay que pensar un poco en el cambio tecnológico. Obviamente, todo lo que hemos visto han sido fotografías que están impresas en el papel. Eso es una maravilla. Y entonces ahí entra también la técnica de revelado, la calidad del papel, la calidad de los materiales que se usaron. Eso también es otro arte. Pensar un poco ahora qué va a pasar con los fondos fotográficos virtuales. El mundo ya fotografía, todo el mundo es fotógrafo. Todo el mundo tiene fotos maravillosas, algunos con un ojo clínico para la fotografía, que nacen con eso, y bueno, lo comparten en las redes, etcétera. Pero cuando vengan los arqueólogos del futuro a ver esas imágenes, que el trabajo va a ser completamente arduo, porque ya no va a ser limitado, no va a ser... ¿Qué piensan ustedes de eso, ese futuro testimonial de la fotografía, y que no es en papel, sino que es virtual? En las casas llegábamos y acuérdense que había unos álbumes en las salas y de vez en cuando los ojeábamos. Ahora ya eso no está. Yo creo que vamos a ser la primera generación sin memoria. Desafortunadamente. Lo pienso así porque he visto muchos colegas que han perdido sus imágenes, que las tenían en un disco duro. El disco duro lo dejaron de conectar por 5 años. Cuando fueron, lo perdieron. Wow. Va a haber que hacer una arqueología para poder rescatar algunos de esos discos duros, pero de verdad, de corazón lo digo, que vamos a ser la primera generación sin memoria, porque la gente no se está ocupando de preservar esos archivos digitales, porque si los pones en una memoria USB, no sabemos qué tiempo pueden durar. Y las nubes hay que pagarlas, porque tú dices, bueno, la tengo una nube, pero el día que dejaste de pagarla, perdiste también eso, o sea, que no es tuyo, a la larga no es tuyo. Sí, y constantemente tienes que estar atento a eso, a renovarte, ¿sí? Lo que decía Carlos, ¿no? Si no lo quieres perder, o sea, ¿cómo renuevo y cómo hago en atención a preservarlo, ¿no? Sí, pero la gente fallece y los hijos, los nietos después van perdiendo ese contacto y ese fondo familiar, esas fotografías, ¿cómo vuelven a ti? ¿Cómo las rescatamos? O sea, quedan ahí en un sitio público, no sé, es extraño. Bueno, te voy a hacer la historia. Cuando falleció Ana María Schwartz, un día paso yo por la Pastel y vi muchísimas cosas en el piso tiradas. O sea, también hay familiares de los fallecidos que no le dan valor a esos fondos que deberían ser patrimonio
cuando son artistas grandes. Sí, Hay es muchas así. cosas que han acabado en la basura, desafortunadamente, ¿eh? Ya. O sea Bueno, que hay que tener conciencia con las familias de esas personas que fueron influyentes en todas las manifestaciones artísticas para que nos permitan documentar y eso registrarlo en el Archivo General de la Nación. El archivo se ha vuelto la institución última para cualquier tipo de consulta, para cualquier tipo de resguardo, para cualquier tipo de donaciones. O sea, yo creo que tenemos una institución que funciona plenamente y como debe ser. así es. Señores, yo creo que podemos seguir hablando de fotografía per secula seculorum, pero tenemos que entender que Andrea tiene un horario de las 2 de la Ah, mañana bueno, no, no, y entonces ya hay que no podemos abusar y de hecho que ya por mí no sea. en los diálogos transversales preferimos, tú sabes, dejar a todo el mundo con ganas de seguir escuchándonos para que se conecten de nuevo como cada miércoles a las 7 de la noche en esta plataforma. Agradecerles tanto a Andrea Parga compartir tanta información valiosa y a Carlos Acero con todo lo que nos ha mostrado sobre nuestro país, nuestra ciudad y nuestros fotógrafos y felicitar de manera especial al Centro de la Imagen por la celebración una vez más del mes de la fotografía y éxitos en su programación. La Fundación Eric Walter Pan, como ven, es una casa para ustedes, un lugar para compartir. Aquí todos somos amigos y ya tenemos una especie de club que semanalmente nos encontramos en los diálogos transversales. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos pronto. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Muchas Para mí es gracias. un Muchísimas placer y gracias. un honor compartir contigo, de verdad. Espero que podamos hacer proyectos conjuntos a la brevedad posible. Eso es, igualmente digo, y reitero las gracias a ti y a José Enrique. Un placer haber compartido este rato con vosotros. Bueno, bye, buenas noches. Bye. Adiós, buenas noches, gracias.